Muchas gracias a los doctores Giovelina y Tiziano por la invitación. Cuando me llamó Tiziano para ver de qué podía hablar sobre córnea, como saben, hago la parte de segmento anterior, tanto clínica como quirúrgica, pero mi fanatismo por la investigación está más al día a día y a la práctica que más me interesa generalmente para buscarle una explicación a los eventos que suceden no solamente en la clínica, sino también en la parte quirúrgica. Entonces le digo, mira, hay un tema que hace varios años que se habla, que es ser clínicos, pero también ser científico. El clinician scientist es un término que se usa hace muchos años. Entonces la idea es cómo ejercer ese mentalmente y en la práctica el método científico, como para no cometer por ahí algunos errores por tratar rápidamente las queratitis infecciosas y después cuando tenemos el problema nos preguntamos qué podemos hacer. Si bien los microorganismos, como le digo a los pacientes, llevan muchos cientos y algunos millones de años de evolución, a veces las consecuencias, aún haciendo el tratamiento correcto, son inevitables. Es por eso que muchos artículos y revistas, tanto de investigación básica como el IOBS o el Ophthalmology, que es netamente clínico, ya se están haciendo un mix para buscar una explicación desde lo básico a la parte clínica y de la clínica a lo básico, como ustedes recordarán cuando tratábamos la retinopatía diabética, era el tratamiento con láser. Hoy los retinólogos no dejan de hablar de un montón de mecanismos de antiangiogénicos, con lo cual todo tiene su fundamento científico, por qué avanza y por qué retrocede las enfermedades. No hace falta que seamos todos investigadores de biología molecular y comprender todos los mecanismos que suceden en la infectología a nivel sistémico ocular, pero sí ir de a poco, cuando leemos esos artículos, aportando de a poco ciertos conceptos que nos van a ayudar no solo para comprender lo que puede pasar, en este caso en el tejido corneal, sino también para avisarle al paciente las posibles complicaciones y las posibles consecuencias que puede llevar esa infección, en este caso corneal. Entonces, eso es que nos va a permitir tener un amplio concepto de los mecanismos que están pasando en la fisiopatología de la infección corneal. Cada vez más, como habrán escuchado también, en la terapia anticancerosa se busca esa relación del huésped, en este caso del paciente, con el sistema inmunológico. Y es lo que está cambiando la infectología ocular. Buscar tratamientos desde la parte inmunológica para hacer sinergia con los antibióticos. Porque los antibióticos hace más de una década que seguimos con los mismos antibióticos. Entonces hay que buscar otros mecanismos para poder limitar el avance de los microorganismos. Entonces la idea de esta charla, de estos tips, es cuando no sabemos qué hacer y cuando, como digo, a veces nos sentimos en las puertas del infierno con el paciente que no sabemos darle la solución o porque ya viene derivado con un múltiples tratamientos o porque el tratamiento que indicamos en forma empírica no responde, lo mejor es, como digo, detenerse. No estamos aterrizando un jumbo, ni un avión, ni estamos en una carrera de Fórmula 1. Lo más importante en la medicina es siempre empezar por la anamnesis. Preguntar al paciente cómo se inició, cuáles fueron los factores de riesgo, hacer bien un meticuloso examen previo en la conversación con el paciente y ya van a saber después por qué, porque eso nos va a dar cierta guía cuál puede ser los factores o los microorganismos relacionados. Y no ir directamente a la lámpara de hendidura. Si bien cuando vamos a la lámpara de hendidura, lo primero que hacemos la mayoría es ver que el paciente tiene un absceso y le damos el tratamiento, a veces lo importante es ver cómo está ese epitelio, porque generalmente las queratitis infecciosas del epitelio está ulcerado, si el estroma es supurativo o no supurativo, si la localización del absceso es un solo foco o son múltiples focos, si es central o periférico. Si es periférico, habrá que ver si no es una flicténula, si no es una reacción inmunológica como el estafilococo u otros tipos de microorganismos. Y sobre todo, el tema de los factores de riesgo y conocer de esos factores de riesgo cuáles pueden ser los microorganismos que van a estar involucrados.
¿Cuáles pueden ser? Cientos, pero la estadística no ayuda, si bien en el país no tenemos estadística y le estamos iniciando, sí en otros países hay estadística donde dice cuáles son los microorganismos más frecuentes. Y con seguridad que en Argentina, al igual que en Norteamérica, donde tienen climas secos, áridos y otros húmedos, lo mismo sucedería en Argentina entre el norte, el centro y el sur. Eso puede darle una guía de acuerdo a dónde viene el paciente y cómo se produjo, en este caso, la contaminación, cuáles pueden ser los microorganismos que más frecuentemente se relacionan. También en esa anamnesis no hay que dejar, sobre todo cuando hablaron de trasplante de córnea u otras cirugías como son las cirugías refractivas, otros microorganismos oportunistas como son las micobacterias o los parásitos como las acantamoeba o los hongos relacionados a estos pacientes que están bajo tratamiento crónico, ya sea con antibióticos y corticoides. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgos? Los más importantes, como dije, es el defecto epitelial. No todas las bacterias tienen los mecanismos de adherencia e invasión como son generalmente los gram negativos y la pseudomonas. No todos tienen ese mecanismo. Entonces, es muy importante examinar al paciente si tiene factores de riesgo que ayudan a que esa lesión de la primera barrera, que es mecánica, y luego viene en su relación con el film lagrimal y la inmunidad innata y celular, está alterada. Esa alteración de la inmunidad innata y celular van a estar sobre todo, como dije, en pacientes trasplantados u otro tipo con tratamientos crónicos con corticoides, con tratamientos prolongados a nivel sistémico, como son algunos casos de los pacientes con enfermedad inmunológica, y todo eso hace que bajen las defensas y que tengamos mayor riesgo, en este caso del paciente, a contraer ciertas infecciones, como por ejemplo pueden ser los gram negativos o la moraxela en los pacientes internados o los con tratamiento con inmunosupresión. ¿Por qué pongo el lente de contacto? Porque es uno de los factores de riesgo. Si bien los accidentes, como pueden ser de la clase social baja, más humilde, los trabajadores se van a relacionar a los accidentes como son la jardinería, los leñadores, pero la clase social por ahí más alta, que tiene posibilidad de viajar a múltiples lugares de veraneo en el mundo, tienen mayor posibilidad el usuario del lente de contacto de estar en contacto con aguas contaminadas. Así sean aguas transparentes del Caribe o el Mediterráneo, pueden tener mayor riesgo de infección. Entonces, el lente de contacto es un factor de riesgo, sobre todo si el paciente duerme con el lente de contacto, porque, como saben, al cerrar los ojos durante la noche, baja la concentración de oxígeno y eso aumenta las posibilidades de que se reproduzcan los microorganismos, microúlcera en la córnea, se adhiere y ahí se originó la infección. Más allá que el uso extendido del lente de contacto blando aumenta casi 20 veces las posibilidades de infecciones. La estadística también nos dice que infecciones por lente de contacto, el más agresivo es el gram negativo, en este caso la pseudomonas, pero también hay los gram positivos como los estafilococcus aureus, y allá están los hongos y la acantamoeba. Obviamente, como pensar en el parásito si el paciente estuvo en relación con agua contaminada o con malos hábitos higiénicos. Ojo que el agua de red también puede traerle infecciones por hongos o acantamoeba, como se estudió en la ciudad de Chicago, que depende de la planta potabilizadora, tenían diferentes tipos de infecciones en la propia ciudad de Chicago. Entonces, como le dije, la pseudomonas es muy invasiva. ¿Por qué hago hincapié? Porque es tan rápido el proceso cuando la pseudomonas depende de la familia, esa liberación de un montón de citoquinas, que eso hace que avance tan rápido que el paciente y el médico se desesperan. Siempre buscar en los lentes de contacto el estuche, hay que hacer el cultivo de ese estuche y del lente de contacto porque nos va a ayudar. Saber que ese microorganismo, la pseudomonas, avanza lo suficientemente rápido como para destruir y alterar todo, como vimos en el slide del inicio, todo el componente de la matriz extracelular. Esa matriz extracelular, para que vean, hay casi 500 proteasas que pueden destruir y modular la cicatrización ocular, así que si ese tejido se edematiza, se vuelve gelatinoso, se perfora y escapa de nuestras posibilidades. Hay un mundo mucho más complejo que dar un corticoide y un antiinflamatorio para modularlo. Este es el punto más importante de la charla.
tener criterio de método científico. ¿Qué es tener criterio? Aplicarlo y evitar saltearnos. Saltearnos es hacer un tratamiento empírico. Lo más importante cuando sospechamos es hacer la toma de muestra, que sería el directo, para tinciones y cultivo. Tener todos los métodos a mano. Si no podemos o hacerlo directamente en el medio de cultivo, hacerlo en el medio de transporte, pero vamos a tener una alta tasa de falsos positivos o negativos. Los medios de cultivo, el agar sangre o chocolate, y sospechar si es un hongo, una cantamoeba o una micobacteria, hacer otro tipo de medio de cultivo. Las tinciones el GRAM, y nuevamente, si pensamos en una micobacteria, un hongo o en un parásito, hacer las tinciones especiales. La PCR. La PCR, cuando lo único que vamos a buscar es el genoma, si está presente o no del microorganismo, pero eso es cuando sospechamos que nos está enmascarando un herpes, que puede ser una pseudomonas, o si hay un hongo, porque existen y lo hay, infecciones por múltiples microorganismos, como nos pasó hace poco con un operario de FADEA, de la fábrica de aviones, tenía 5 microorganismos en el ojo por bañarse con agua contaminada y el lente de contacto. Entonces, si bien el tiempo corre, y ya termino para no pasarme, lo más importante no es hacer el tratamiento empírico, no es tratarlo directamente con la primera gota que se nos viene a la cabeza, que suele ser la fluoroquinolona. Lo más importante es hacer el método de tomar las muestras, cultivo, tinción y luego sí un tratamiento que de acuerdo a la infección y la gravedad será un antibiótico comercialmente disponible o un fortificado. Yo siempre digo que cuando la infección es severa o tiene factores de riesgo, empezar con los antibióticos fortificados. Como digo, empezar como dice ahí, entrar fuerte, pegar y después salir. No, en la farmacología, no hacerlo en forma cada 6, cada 8 horas y vamos viendo o vamos poniendo 5 drogas diferentes para bacteria, hongo, virus y parásito. Eso no sirve. Lo más importante es, bajo la sospecha, dar el tratamiento correcto, llegar a la concentración inhibitoria máxima para lograr destruir el microorganismo y evitar mutaciones. Una vez que ya sabemos cuáles vamos a usar, la banco y la cefta, sugiero cada 2 horas los primeros 2 días, cada 4 horas los siguientes días, o cada 1 hora y después cada 4 horas, cada 1 hora y cada 2 horas, y no pasar a las cada 4 horas, y eso iba a corto plazo, porque lo único que hacemos es tender la concentración inhibitoria mínima que tiene que tener el tejido, y eso se logra solamente con las gotas que aplicamos. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta si tenemos éxito o no? Cuando se repiteliza, el paciente se siente un poco mejor y empieza a retroceder el infiltrado. Acuérdense que el infiltrado retrocede después que desapareció el microorganismo. O sea que podemos tener infiltrado inflamatorio y no tener ningún microorganismo en el tejido corneal. Si esto no pasa, ¿qué hacemos? Frenarnos, buscar nuestro gran socio, que es el laboratorio de microbiología. Ese gran socio es el que nos va a ayudar a encontrar el microorganismo para hacer el diagnóstico. Muchas gracias.